Gracias, buenos días. Mi nombre es Vita, un nombre que en Honduras es poco común. Pero antes de iniciar con una explicación de mi nombre o de Honduras, quisiera hacer dos pequeñas reflexiones. La primera, pues obviamente tiene que ver con lo que une el tema que voy a presentarles hoy con todas las distintas presentaciones que han hecho las compañeras y los compañeros sobre bienes comunes. ¿Realmente es urgente hacer un cambio de conducta o de verdad plantearnos un cambio de planeta? Eso es un hecho concreto y sin embargo ese cambio de conducta es imposible si de alguna manera no toca la sinceridad en el propio ser humano, o sea, si no logra tocar su corazón, la conducta realmente podrá cambiar por fuera, pero no de forma sostenible. Ahí es donde entra un poco el tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Hablar de forma general un poco sobre el reto de cambiar conductas desde la comunicación. Conductas, en este caso concreto, en este espacio y en esta mesa, para la protección de los bienes comunes de la humanidad. Primero quiero hablar muy brevemente, el primer punto, comunicación y cambio de conducta. Hay que ponernos un poco de acuerdo y quizá compartir con ustedes algunas nociones básicas. Por otro lado, también compartir brevemente lo que fue la experiencia desde el área de comunicaciones de la organización del Foro Social Mundial en Nairobi en el 2007. Y por último, que realmente es lo más importante, creo yo, es también compartirles un poco lo que Honduras en Resistencia logra o busca desde los esfuerzos alternativos de comunicación. Bueno, dos conceptos mínimos cuando hablamos de comunicación para el cambio social. Hay un modelo de comunicación que es de difusión, que es aquel que trata de entrar a los medios convencionales y de ahí o alternativos difundir la mayor cantidad de información posible para poder promover esos cambios de conducta a nivel individual, colectiva, global. Sin embargo, hay otro modelo de comunicación importante e interrelacionado para un verdadero cambio de conducta y es el modelo participativo. En este sentido, mencionar nada más como adelanto que el Foro Social Mundial desde sus comunicaciones ha intentado operar en estos dos ámbitos a través de estos dos modelos, intentando por un lado trabajar con los medios masivos de comunicación desde el modelo de difusión y por otro lado intentando motivar la participación de las comunidades mismas involucradas en los distintos temas para la conformación del conocimiento, que como Silke muy bien dijo, es uno de, digamos, los ámbitos de los bienes comunes que operan en el conocimiento y la cultura. Pero, ¿qué podemos hablar de cambio realmente si no consideramos brevemente la ideología detrás de lo que queremos cambiar? O sea, cuando hablamos de ideología, yo quisiera parafrasear a Gramsci y una reflexión que él hizo años atrás sobre lo que verdaderamente busca la clase dominante. O sea, la clase dominante busca hacer una hegemonía completa con su forma de pensar, poder trasladar a cada uno de nosotros un sentido de que lo que ellos hacen y buscan, es decir, la explotación de una playa para fines turísticos, la explotación minera en el Perú, la explotación de fuentes de agua en distintos países de América, es normal la comercialización de este bien común. ¿Por qué? Porque facilita la vida humana, hace que la experiencia de vida sea cómoda, nos da muchos elementos. Entonces, hasta todo ese aparato de la clase dominante operando continuamente a través de ciertos instrumentos. Estos instrumentos en sí mismos son bienes comunes y uno mucho más instrumento que los demás. Realmente la cultura es un bien común. La educación, al promover la cultura, tiene una conexión directa con un bien común.
Y finalmente, los medios de comunicación masivos son esas herramientas, esos vehículos a través de los cuales puede transitar toda esta información. Entonces, esta clase dominante se apropia de cada uno de estos elementos. La cultura del consumo es una cultura sumamente aceptada inconscientemente por todos nosotros. Que tengamos que pagar por el agua es normal. O sea, que vayamos aquí a cualquiera de las calles y no podamos sacar una botella y llenarla con agua, es normal, tenemos que comprarla. O sea, eso es un bien común que ha pasado a concebirse en nuestro inconsciente colectivo como normal de venta. Entonces, ¿qué sucede un poco en la experiencia concreta que personalmente puedo compartir y por la que he sido invitada a este seminario de 10 años? O sea, algunos elementos que fueron innovadores, algunos aciertos y algunos desaciertos de Nairobi y cómo se manejaron sus comunicaciones. En principio, en Nairobi manejamos básicamente 3 ejes estratégicos para manejar nuestras comunicaciones desde la organización, desde el Secretariado Internacional del Foro Social Mundial. Uno, la que todos conocemos bien, la que nuestras organizaciones utilizan, relacionarnos con los medios, invitarlos, proporcionarles un espacio para que cubran, para que hagan sus fotografías, tener carpetas informativas, poder convidar a la gente para que esté en ciertos lugares. Pero también teníamos otros 2 que para la organización y quizá las posibilidades mismas eran mucho, incluso más importantes en términos de proceso para construirlas. Porque nosotros invitamos a los medios de comunicación y los medios de comunicación tienen su infraestructura, llegan, reportan y se van. Sin embargo, estos 2 últimos ejes para la unidad de comunicación del Foro Social Mundial del Secretariado en Nairobi eran importantes para empezar a trabajar en términos de proceso. El primero tiene que ver directamente con la campaña de difusión y con los intentos que se hicieron para que esa campaña de comunicación fuese o tuviese elementos participativos, o sea que las comunidades de base de alguna manera pudieran intervenir. Y finalmente un poco los elementos que se iban recogiendo para la sistematización de la memoria misma del evento y bueno, y del Foro Social Mundial en su camino por construir otro mundo posible, ¿cierto? Ahora, aciertos quizá algunos acercamientos directos con artistas jóvenes de los sectores marginados de Nairobi que participaron activamente en imaginar de alguna forma una identidad visual que incorporara a África en este logo del Foro Social Mundial. Ese quizá es un acierto. Desaciertos que son los más interesantes porque son los que nos permiten aprender, puedo mencionar muchos. Quizá las acciones de visibilidad que se buscaban hacer, por ejemplo, carecieron de fondos en absoluto. O sea, había muy buenas intenciones por parte de artistas, de distintas tribus dentro de Kenia para realizar actividades concretas en sus comunidades y sin embargo la operatividad misma del foro no permitió que de ninguna forma estas actividades de movilización social local realmente pudiesen llevarse a cabo.